Hola amigos, con el gusto de siempre, ya me conoces, José Moreno, llevando hasta tu casa la palabra de Dios, para que en estos estudios semanales tú y tu familia puedan disfrutar y conocer mucho más al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En esta semana estudiamos la porción que va desde Éxodo capítulo 13 hasta Éxodo capítulo 17. Y el día que estoy grabando hace mucho frío aquí donde yo vivo y seguramente también donde tú vives porque pues seguramente es la semana más fría del año. El día de ayer una granizada dejó mi ciudad blanca, eso es algo que casi nunca sucede. Me hizo recordar un par de presos que estaban ahí en la cárcel y que vivieron un día muy frío y uno le dice al otro, ay, con este frío ni dan ganas de salir, ¿verdad? Obviamente es simplemente un chiste. Éxodo capítulo 13, desde el 13 al 17, es uno de los pasajes que, de hecho, es uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia. ¿Has escuchado la canción Echó a la mar los que perseguían, jinete y caballo echó a la mar? Sí, si tú conoces esta canción, ya sabes de qué se trata esta porción. Es uno de los momentos más maravillosos de la libertad para Israel cuando están saliendo de Egipto. Pero te pido que me acompañes allí a Éxodo capítulo 13, desde el versículo 17. Voy a leer los primeros versículos para tener un contexto y poder llegar al tema del día de hoy, que el tema del día de hoy es alabando a Dios en casa. Dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Si tú conoces algo de geografía o tienes muy en mente esto, tú sabrás que de Egipto, si vas hacia el noroeste de manera directa, lo primero que te vas a encontrar es actualmente la Franja de Gaza. En aquel tiempo era la tierra de los filisteos, es exactamente el mismo territorio. Sin embargo, los filisteos eran y fueron y hasta el día de hoy son los enemigos más fuertes de Israel. Son verdaderamente hasta podríamos utilizar la palabra salvajes en su animadversión contra el pueblo de Israel. Entonces Dios no quiso que pasaran por allí y los llevó por otro lado, un camino un poco más largo. Dios los llevó por allí y eso resultó en que el pueblo de Israel quedaría encerrado. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice versículo 18: Mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos, he aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo de la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Sin embargo, cuando ellos tomaron este camino por el cual el Señor los guió, ellos quedaron encerrados entre el mar y el ejército de Faraón que venía. Esta parte que yo te leí, en esto no aparece que quedaron encerrados, sino que esto fue una consecuencia posterior de ello. Cuando el Faraón se da cuenta que su mano de obra gratuita, buena mano de obra gratuita, se había ido de su nación, lo que dijo es: no es posible que esto nos suceda, vamos para allá. Quería servidumbre. El faraón quería servidumbre. Fíjate que las personas cuando dejan la codicia, cuando dejan la ambición crecer en sus corazones, por lo general lo hacen manifestado de tres maneras diferentes. Una de ellas es acerca del dinero. Codician el dinero, quieren el dinero y piensan que el dinero es la solución de sus problemas, la igualdad de su felicidad, lo que ellos necesitan en realidad en todo momento.
Otros piensan, en cuanto a la codicia, no quieren tanto el dinero, sino el poder. Es decir, influir en las personas, que hagan las personas lo que ellos quieren, poder mover las influencias y hacer y tener poder sobre los demás. Esa es otra forma de codicia. Una tercera y última forma de codicia, y es la que tenía el faraón, es tener gente que les sirva, gente que los adule, gente que les diga todo que sí y que les hagan que les cumplan todas sus responsabilidades y hasta sus caprichos. El faraón obviamente deseaba a Israel para esto y decide perseguirlos, y es así como Israel queda encerrado. Pero no pensemos que esto tomó por sorpresa a Dios, por supuesto que no. Dios los encaminó de esta manera precisamente, y más adelante en el capítulo 14 dice, para que Dios fuera exaltado o magnificado sobre el pueblo sobre Faraón y sobre su ejército. Sin embargo, no dice cómo sería magnificado. Tú conoces la historia, sabes perfectamente que esta nube de fuego, esta columna de fuego y esta nube de sombra estuvo allí protegiendo y dirigiendo al pueblo de Israel todo el tiempo. Esto me recuerda mucho a los primeros años en que una persona cree en el Señor Jesús y le entrega su vida y es guiado literalmente de esta manera. Todas las cosas que hace, todas las decisiones que toma son dirigidas y guiadas por la protección de Dios, por el calor del Señor. Y resulta de que a veces esa dirección lo lleva a circunstancias en las cuales la persona no tiene salida. Toma una decisión financiera, una decisión de cambiarse de ciudad, etcétera, etcétera, que al rato está metido en un problema y dice, ¿y cómo es posible que me pude meter en esta decisión? Calma, el Señor está precisamente por todos nosotros cuidándonos. Dice el capítulo 14, habló Dios a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de ti en Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephot. Delante de él acamparéis junto al mar, porque el faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra del desierto, la tierra del desierto los ha encerrado. El faraón, prototipo del mal, prototipo del enemigo de nuestras vidas, así como lo fue directamente el mal para Israel, a veces piensa que nos ha encerrado. El día de hoy, estos fríos, ¿verdad?, están haciendo que los contagios, nuevas cepas del COVID y muchas cosas de este tipo nos dejen encerrados, tanto literalmente en nuestras casas, como también encerrados en nuestra perspectiva en la vida, encerrados en nuestras aspiraciones, encerrados en nuestros proyectos, encerrados de muchísimas maneras. Pero no somos como aquellos presos que te dije, ¿verdad? Que con el frío, qué ganas de quedarse encerrados. No, por supuesto que no, por supuesto que no. En medio de tiempos encerrados siempre habrá algo que nos dé el calor del Señor, siempre habrá algo que nos dé bendición. Y aunque estemos encerrados tanto física como anímicamente, el Señor siempre dará su salida, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero es muy importante que tú y yo conozcamos el día de hoy algo que se llama la alabanza. Yo sé que tú conoces la alabanza de muchísimas formas, la has experimentado. Sin embargo, el día de hoy quiero ponerla en claro para ti y para tu familia. Sí, es importante que nosotros en nuestra familia aprendamos a alabar a Dios. ¿Cómo alaba a Dios tu familia? ¿Sabías que podemos cantar sin alabar a Dios? ¿Y sabías que podemos alabar a Dios sin cantar? Sí, no es necesario que seamos diestros en la música o el canto para entonces poder alabar a Dios. No es necesario que tengamos un ambiente adecuado para entonces entonar una alabanza al Señor. No era necesario que hubiera luces, sonido y efectos especiales para el pueblo de Israel para que ellos alabaran a Dios. Lo único que ellos necesitaban es tener presente que Dios
podía sacarlos de esa circunstancia, como el día de hoy a ti y a mí, a nuestras familias, Dios puede sacar de cualquier circunstancia por más encerrados que sintamos estar. Moisés dijo al pueblo así en Éxodo capítulo 14 versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios tenía preparado algo especial, pero Dios haría lo que él tenía que hacer con el ejército egipcio. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía que hacer su parte. Ellos no lucharían contra el pueblo de Egipto. Ellos, ¿qué es lo que harían? Ellos solamente tendrían que estar quietos y ver qué haría Dios, y después de eso la reacción sería maravillosa. Tú sabes la historia. El pueblo de Israel estuvo caminando toda la noche, cruzando aquel mar. ¿Por qué? Porque el agua de ese mar, del mar rojo, del mar de los juncos, dicen las traducciones originales, mar rojo como lo conocemos en nuestras traducciones al español, se abriría por un viento y permitiría el paso de todos esos miles y miles de personas de Israel que pasarían durante toda esa noche. Y ellos pasarían en seco caminando con sus familias, con sus bienes, traían carretas, traían animales. Recuerden que venían inclusive cargando joyas. Ellos venían con todo eso y ellos caminaron durante toda la noche. Al día siguiente, a la mañana, ellos salieron de allí y el ejército egipcio, al ver eso, ellos también se metieron en esa brecha en el mar. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que Dios le da la orden a Moisés y le dice: mueve tu báculo, y el agua regresó a su lugar, ahogando a todo el ejército del faraón, el ejército más poderoso, sin que Israel tomara una lanza, sin que les aventara siquiera una piedra, una flecha, absolutamente nada. Dios venció al ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo. Cuando eso sucedió, entonces la reacción de Israel fue la siguiente. Éxodo capítulo 14, versículo 30, dice así: así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Capítulo 15, versículo 1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Dios y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Cuando ocurre algo grande y maravilloso que no estamos acostumbrados a ver, una de las mejores reacciones que nosotros podemos hacer es alabar a Dios. Por ejemplo, el día de ayer que te hablaba del granizo, es algo que no se ve en mi ciudad. Y es algo que a nosotros verdaderamente nos llama la atención ver de blanco nuestra ciudad. De hecho, esto puede ser muy normal en el invierno, en ciudades del norte, pero aquí no es algo que sea muy normal. Y nosotros tenemos que recordar que Dios es Dios del clima, es Dios del cielo, es Dios del agua, es Dios del calor, es Dios del frío, es Dios que Él gobierna sobre todas las cosas, como gobernó sobre el mar rojo. Así que una de las mejores reacciones que nosotros podemos tener al ver un cielo muy nublado o ver un cielo muy azul, al ver a nuestra familia que se despierta por la mañana o al verlos dormir por las noches, nosotros tenemos que dar siempre gracias a Dios y encontrar palabras que lo magnifiquen a Él y verdaderamente nosotros podamos
decir cuán grande eres. Eres el Dios de mis padres y eres el Dios mío. Te alabaré y te exaltaré por siempre. Ki-ga o ga-ha, magnificado seas. Así lo dijo el pueblo de Israel en hebreo. Magnificado seas. Hay muchas veces que en la Biblia se muestra ese asombro cuando Dios hace grandes cosas. Y yo quiero que pienses tú cuando Dios hizo algo grande en tu familia. Pero mientras lo recuerdas, quiero decirte que hay otras veces que el pueblo de Israel magnificó al Señor. Recuerdo cuando María, la madre de Jesús, dijo: glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios, mi Salvador. ¿Por qué? En esa ocasión Dios no abrió un mar, sino más bien Dios abrió la matriz de una mujer virgen para que concibiera sin intervención humana, para que concibiera un bebé allí, un pequeño ser que crecería y nacería, y en él se depositaría la misma gloria del Eterno, en nuestro Señor Jesús. Porque Dios puede hacer absolutamente cualquier cosa. Y yo quiero que tú veas esto. Si tú te sientes el día de hoy encerrado por cualquier circunstancia, ya sea por miedos a la pandemia, o porque temes que tu negocio se vuelva otra vez a cerrar, o porque pienses que no vas a poder hacer ese viaje, o porque pienses que la escuela de tus hijos va a volver a estar limitada, etcétera, 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 etcétera. Y tú puedas ver que en el ser humano no se encuentran soluciones. Quiero decirte, el Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que abrió el vientre de María, el Dios que abre maravillas, el Dios que hace granizar donde no graniza, donde hace nevar donde no cae nieve, el Dios que hace grandes prodigios y sustentos, es el mismo Dios de Israel, es el Dios en el que tú y yo creemos, es el Dios que tu familia y yo debemos alabar. Alabar a Dios es bueno porque Él hace grandes proezas y lo debemos magnificar. ¿Sabías que hay más de 850 veces en la Biblia que Dios es alabado? Sí, Dios es alabado. y muchas veces no encontramos razones para alabarlo. Te voy a leer un profeta que pocas veces se lee. Su nombre es Habacuc, pero fíjate lo que dice aquí. Habacuc capítulo 3 versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, está hablando de una economía totalmente quebrada, de una esperanza totalmente apagada. Dice versículo 18, con todo y eso, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé, el Señor es mi fuerza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Una de las cosas que nosotros necesitamos para prender la alabanza en nuestro corazón, para prender la alabanza en nuestra familia, no es necesariamente que el Mar Rojo se abra, ¿verdad? O que ocurra un gran milagro. Lo que tú y yo necesitamos es recordar que Dios puede hacer todas esas cosas en cualquier momento y regocijarnos, alegrarnos, gozarnos, hacer de lo sencillo algo que nos dé alegría. ¿Sabes que el día de hoy nosotros acabamos de pasar un periodo de fiestas en los cuales las familias se han reunido, muchas se han reunido, y en muchos casos no ha faltado el vino, el alcohol, y mucha gente ha tomado de esto para poder alegrarse? ¿Sabías tú que el tomar con exceso el vino y el alcohol perturba nuestros sentidos y desvía nuestro corazón verdaderamente de lo que Dios quiere? La alegría y el gozo de nuestro corazón no debe depender absolutamente de nada. Nosotros nos podemos gozar en el Dios de nuestra salvación. Cuando yo le pregunté a mi familia por qué admiraban a Dios, yo comencé con una frase. Les dije, vamos a hacer una frase. Y yo les dije, pues Dios nos ha dado su palabra. Luego mi hijo, el más chico, dijo,
Y les dije, bueno, sobre de esto que yo dije, ustedes digan alguna otra cosa. Y mi hijo el más chico dijo, bueno, en ella nos muestra cosas maravillosas. Después mi hija dijo, pues es que Él es Dios. Luego el varón mayor dijo, fíjense que a mí me gusta que nos proteja siempre. Y finalmente mi esposa cerró con, Él nos da fortaleza. Recordé estas frases de mi familia, las junté, y no es que sea yo músico, estoy muy lejos de serlo, pero quise ponerle música a esa frase y esto fue lo que salió. Yahvé nos dio su palabra y en ella muestra grandes cosas. Yahvé es Dios, oh Él es Dios. Aleluya. Él nos protege a diario y nos da de su fuerza. Yahvé es Dios, oh Él es Dios. Obviamente cuando se los canté a mis hijos, empezaron a sonreír. Ellos son buenos para la música, cantan bien, tocan muy bien. Y se empezaron a reír porque les dije, estas son las frases de ustedes. Esto es lo que hay en el corazón de nuestra familia. Esta es la alabanza. Si nuestra familia escribiera un salmo, tal vez, estas serían las palabras que nosotros diríamos. Yahvé nos dio su palabra y en ella muestra grandes cosas. Yahvé es Dios, oh Él es Dios. Él nos protege a diario y nos da de su fuerza. Yahvé es Dios, oh Él es Dios. Aleluya. ¿Con qué palabras tan sencillas, pero de admiración tan grande a Dios? Tu familia puede alabar a Dios, puede cantarle a Dios con lo que hay en su corazón. Yo me imagino a Israel cantándole, viendo esas maravillas. Ellos nunca habían visto eso. Mis hijos hablaron de lo que han visto. Uno dijo, Dios me protegió cuando estuve enfermo. Otro dijo, yo he visto que en la palabra de Dios hay grandes maravillas. Mi esposa dijo, Él siempre nos fortalece. De lo que Dios nos ha dado, de eso le cantamos. La palabra de esta instrucción es aleluya, que significa alabemos allá, alabemos al Señor. Estos estudios están pensados para que tú y tu familia los compartan. También te puedas suscribir y le des un clic a la campanita para que esto llegue a más y más gente. Mi nombre es José Moreno. Que el Señor los bendiga. Shalom. Shalom.